Héctor Cristóbal Hernández Ayazo fue uno de los más destacados profesores universitarios, abogado y periodista de la Cartagena de la mitad del siglo pasado y muy entrado el presente 21. ¿Cómo llegan los Hernández Ayazo a Cartagena? Era su hermano. ¿Cuál fue lo primero que les tocó vivir en esa cercanía cuando salieron de su pueblo en Córdoba? Mi padre era natural de Chinú y perteneció en su juventud a una familia bastante acomodada, lo que le permitió, mediante lecturas, a adquirir un grado de conocimiento que superaba al común del resto de gente del pueblo. Cuando la economía se angostó, mi padre se fue del pueblo y como conservaba buenas relaciones, empezó a trabajar como empleado público. Estuvo en Momil, estuvo en El Guamo, estuvo en San Juan, estuvo en Santa Catalina, entre otros pueblos. Pero él, por el grado de preparación que tenía, no vamos a decir que era bachiller, porque en esos tiempos no había un colegio de bachillerato en esos pueblos, pero sí tenía un buen bagaje y exquisitas relaciones y buenas maneras. Y él sabía perfectamente, porque ya se había llenado de hijos, ya éramos 8, de que la única manera de educarnos era ganar la ciudad de Cartagena. A él no le apetecía Barranquilla. Por eso, cuando le tocó mudarnos de Santa Catalina, él consideró que no debíamos llegar directamente a Cartagena, sino que hicimos una parada previa en Bayunca. Pero ya desde Santa Catalina y Bayunca, todos mis hermanos que antecedían a Ever, los primeros 6, ya habían comenzado a estudiar en Cartagena. Los primeros 5, porque Héctor todavía no había llegado a Cartagena. Héctor llega a Cartagena por un episodio que más adelante cuento. Bueno, el tránsito de Bayunca a Cartagena, ¿cómo se produce? ¿Qué pasa en ese interregno de la estancia en Bayunca? Mi hermana Silvia, la mayor, que ya había estudiado en la normal de señorita, era maestra de escuela en Bayunca. Y cuando llegaba un sacerdote, algún personaje, los maestros eran los llamados a servir como jefe de protocolo para su atención y recibimiento. Y en una de esas visitas llegó un sacerdote de apellido Palomino. Y mi hermana Silvia se ha llevado a almorzar a la casa al padre Palomino. Y el padre Palomino comenzó a juguetear con Héctor y a hacerle preguntas, y ya advirtió la capacidad, la habilidad, la inteligencia del muchacho. Y le dijo a mi papá que ese muchacho no podía seguir en el pueblo, que se lo tenía que traer para Cartagena, y que él le ofrecía una beca en el seminario menor de San Carlos de Borromeo, que funcionaba en el Templo Santo Domingo. Y es así, cuando Héctor pasó de tercero a primaria
al equivalente a primero bachillerato. Entró a primero. Para ser admitido, tuvo que dejar los pantalones cortos, porque en el seminario no era permitido que los estudiantes usaran pantalones cortos. Y ahí cursa Héctor 5 años de estudios menores. Luego pasa al 6º año, que ya eran estudios superiores, y es cuando ya para los estudios superiores era obligatorio el uso de la sotana. Bueno, ¿qué pasa con él dentro del seminario? ¿Hasta dónde llega en esos estudios teológicos y sacerdotales? Él, según supe, él no podía continuar los estudios porque llegaba a su conclusión a una edad en que no era dable ordenarlo como sacerdote. Entonces él debía de hacer un paréntesis en los estudios de 2 años, sirviendo a la curia diocesana, y después continuar los estudios. Y él no le jaló esa propuesta y prefirió retirarse en sana paz de Dios de sus estudios sacerdotales. ¿En qué momento le nace el apelativo, el apodo que siempre lo distinguió, el curita? La familia vivía en la calle de la Moneda y él estaba interno, que los estudios eran internos, en el Templo de Santo Domingo, que era donde funcionaba el seminario menor. Cuando tenía permiso, días libres, entonces él salía del seminario de Santo Domingo a la casa de la calle de la Moneda. Tenía unos 16 años, caminaba rapidito y era una veleta cuando hacía el tránsito de Santo Domingo a la calle de la Moneda. Y todo el que lo veía, muerto de curiosidad, viendo que era un niño, decía: iba el curita, y de ahí quedó el apelativo de el curita. Bueno, ¿qué pasa después? ¿Cómo se produce la decisión de él para entrar a la Facultad de Derecho, para estudiar esta profesión? Él no podía entrar a ninguna parte a cursar estudios superiores porque carecía del título de bachiller, que era obligatorio. Es decir, entonces sucede que mi padre lo matricula en 6º año en La Salle para que ahí pudiera obtener el título de bachiller. Y así ocurrió, eso fue en el año 59, cuando se abren las inscripciones para los estudios universitarios en Cartagena del año 60, él se inscribió en Derecho. Y recuerdo perfectamente que sacó el primer puesto. Sí, bueno, ¿cómo transcurre la época esta de los estudios? ¿Qué sucede cuando termina? ¿Y cómo empieza esa carrera brillante de abogado, de jurista que tuvo durante todo su ejercicio profesional? Él tenía una sólida formación recibida en el seminario del latín, del griego, de los clásicos de la literatura, de los filósofos, de teólogos, y desde ciertos puntos también es más importante desde la lógica. Entonces, con esa sólida base, él desde que llega a la facultad despunta como un estudiante sobresaliente. Tal vez el mejor de su época, adquiere una popularidad que se sale de las aulas de la Facultad de Derecho y se irradia por todas las facultades,
y se hace un estudiante demasiado popular. Y su popularidad lo llevó a que fue elegido para unos periodos miembro del Consejo Superior Universitario en representación de los estudiantes. Bueno, aspectos destacados de su ejercicio profesional y una parte que la gente quizás hoy no recuerda mucho, sus incursiones en la política, en donde llegó a ser concejal suplente de Joaquín Franco Burgos. Indiscutiblemente, con su formación inconclusa sacerdotal, él era línea conservadora. Por aquellos accidentes políticos de la vida, cuando él llegó, y los periodos de los representantes de la Cámara de 2 años, para el periodo 60-62, no, 58-60, el Mono Franco había aspirado a la Cámara. Y luego para el 60-62, el Mono Franco perdió por 60 votos la curula de la Cámara. Y él entendió, Joaquín Franco Burgos, que era porque no estaba a tono con los estudiantes de la Universidad de Cartagena, donde había un fortín conservador considerable. Y de ahí, de esa aproximación que hace el Mono Franco con los estudiantes, es que nace la vinculación tan estrecha que se dio con el Mono Franco, hasta tal punto que durante 5 periodos de 2 años consecutivos fue el suplente del Mono Franco en el Consejo Municipal de Cartagena. Después de ese periplo, se retiró porque él tenía muy claro, o se quedaba con la profesión de abogado o se quedaba con la de político. Y él no le jaló a quedarse con la política, sino que prefirió la de la profesión. Bueno, aspectos destacados de su ejercicio profesional, de su docencia y también de su participación en muchas iniciativas empresariales de la ciudad de Cartagena, en donde fue uno de sus mejores asesores. Yo pienso, esta es una opinión muy personal, que en aquel tiempo había una diferencia considerable entre aquellos estudiantes egresados de La Salle y los de otros colegios. En La Salle se congregaban los estudiantes de las familias, digamos, más adineradas o más prestigiosas o mejor ubicadas socialmente. Cuando Héctor termina Derecho, que ya tiene la fama, muchos de esos compañeros de estudio que estaban ya a frente de negocios familiares se lo llevan para que sea su asesor, y ahí comienza Héctor a ganar una fama entre el empresariado sin excepción. Es difícil encontrar para esos momentos que haya habido una empresa que no haya gozado de los servicios profesionales de Héctor, al igual que el sistema bancario y financiero. Y desde luego que muchas empresas estatales, incluso yo recuerdo, entre otras, Telecom, la refinería de Mamonal, en aquel tiempo se llama Intercor, y muchas más. Y él nunca aceptó desprenderse del ejercicio de su profesión, hasta el extremo que después de la quema del Palacio de Justicia en el año 85, su amigo del alma Humberto Murcia Bayán, que sobrevivió a esos nefastos hechos, lo candidatizó para que fuera su reemplazo en la corte, y él desistió de eso. Pero recomendó a otro amigo que por razones de consideración no tengo por qué nombrar aquí quién fue al amigo que él designó o recomendó. Bueno, viene la parte periodística.
unas inquietudes intelectuales pues muy exquisitas, la del doctor Héctor Hernández Ayazo, terminan desembocando en la etapa de renovación esa que hubo en el diario El Universal, primero como columnista y después como director. ¿Cómo se produce esta situación? ¿Qué comentaba él de eso? ¿Y cómo recibía el haberse convertido en ese tiempo en el columnista de más peso en la opinión y el más leído del diario El Universal? De eso tengo bastantes recuerdos y muy claros, muy precisos. Su vinculación al Universal se da por el lado de la familia Morón Díaz, que tenían acciones en ese periódico. Entonces, a él lo vinculan los Morón en razón de su calidad profesional para que manejara en algunos aspectos que requería la casa editorial de tipo jurídico. Y recuerdo perfectamente que uno de esos fue la compra de la casa que tuvo allá en la calle San Pedro, que fue de antaño de la Lotería Bolívar. Lo contrario. Sí, bueno. No es la lotería la que le vende. No compra la lotería, compra en el año 91 al Universal. Ah, sí, por la eso. casa. Sí, Había de esa sido- operación. Sí, había sido la sede del año 48 Sí. cuando se funda el periódico. Vale esa aclaración que yo dije lo inverso. Pero sucede que de ahí se conoció con otros accionistas de esa casa editorial, como fueron los Galvis. Y en uno de esos cambios de gerencia, alguien recomendó que el candidato para director de ese periódico era Héctor. Él aceptó ese reto y hasta donde yo sé y me consta, siempre estuvo agradado con eso. Cuando ya se retiró, quedó como columnista, pero aquí tengo que hacer una aclaración, que en la línea periodística colombiana, el director del periódico no se acostumbraba a que fuera columnista, y él rompe ese paradigma de que siendo el director del periódico se hace a una columna particular para él exponer como persona individual, al margen de la opinión del periódico, su opinión. Entonces era director y era columnista. Al retirarse de la dirección, conservó su columna hasta el día de su muerte, que de por cierto ese domingo 6 de julio del 14 no salió. Bueno, doctor Hernández, ¿cómo recibía él? O sea, la ciudad, la opinión pública de Cartagena no era indiferente a lo que planteaba Héctor Hernández Ayazo en su columna dominical. ¿Cómo recibía él las reacciones, las favorables y las desfavorables? Me consta de que no faltaron, y bastantes, las desfavorables, porque cuando aparecía en la picota pública por hechos censurables, cualquier personaje destacado enseguida le caían en gavilla. Y llegó a ocasiones hasta el extremo que si el caso iba a ser dado a conocer completo en varias entregas, a veces no se pudo cerrar ese ciclo por las presiones externas que había. Pero el grueso de la opinión pública, abrumadoramente, lo primero que hacía los domingos era leer la columna de Héctor.
de esos episodios que tú me contaste de los malquerientes y eso, hubo uno donde él mismo me hizo los comentarios. Porque a raíz de la proliferación de iglesias y pastores y cristianos, entonces él sacó una columna de los mercaderes de Dios. Y esa columna le costó que pastores y no pastores, impostores y obispos y no obispos de esas iglesias le cayeran encima. Él, en vez de aguantarse, sacó una segunda columna sobre el tema que sirvió para que más nadie tratara el tema con él y se sepultó. Bueno, una de las personas que tuvo una relación muy cercana y estrecha con el doctor Héctor Hernández Ayazo fue el doctor Alfonso Múnera Cavadía. ¿Cómo conoce usted al doctor Héctor Hernández Ayazo, doctor Múnera? ¿Cuál fue su primera impresión cuando empieza a tratarlo y qué pensaba, cómo lo percibía antes de relacionarse directamente con él, como finalmente ocurrió? Bueno, mi estimado Lucho, muchas gracias por este momento en el que podemos referirnos a una persona tan querida y con quien yo tuve en efecto una relación amistosa muy grande. Héctor, yo lo conocí de niño y te voy a explicar por qué. El mejor amigo de mi padre se llamaba Uber Hernández. Uber era telegrafista y mi padre era jefe de los Correos Nacionales y estaban en el mismo edificio y cultivaron una extraordinaria amistad hasta los días finales de vida de mi padre. Y Héctor iba con frecuencia a mi casa con Uber, que era uno de sus hermanos mayores, a jugar dominó con mi padre. Ahí montaban una mesa y tal. Yo recuerdo a Héctor desde esa época. Pasaron los años y luego hubo una serie de coincidencias porque Héctor estaba de profesor en la universidad cuando yo entré a la universidad a estudiar Derecho. Yo empezaba a escribir columnas, hacía una página cultural en el periódico El Universal que se llamaba Cinearte Bolívar, cuando todavía estaba acá en la calle San Juan de Dios. Y hacíamos esa página con Rómulo Bustos, con Jorge García y otros amigos. De modo que Héctor empezó a ver que a mí me interesaba mucho escribir y él tenía también su vena literaria. Y ahí empezó una especie de tertulia en la que comentábamos libros, comentábamos escritos, etc. Más adelante él me invita a mí a ser columnista del Universal, que lo fui por años bajo la dirección de Héctor. Bueno, en la universidad, ¿cómo fue su relación, él catedrático, usted estudiante? Sí. Mira, Héctor era, no voy a decirte que era el profesor más brillante, pero era sin duda, para no utilizar ese superlativo que pudiera incomodar a algunos amigos, era uno de los más brillantes, ¿no? Héctor era uno de los abogados civilistas más importantes, no solo de Cartagena, de Colombia, ¿no? Y enseñaba Derecho Civil, de manera que Héctor tenía dos cualidades que a mí siempre me parecieron fascinantes. La primera, su puntualidad. O sea, era un hombre que daba una clase a las 7 de la mañana y a las 7 menos 5 él estaba allí. Pero la segunda es que Héctor no daba
no era el abogado o el profesor tradicional que acudía fundamentalmente a la memoria, sino que su aproximación al derecho era siempre una aproximación crítica, casuística. Es decir, él obligaba a los estudiantes a que los estudiantes tuvieran que enfrentar la lógica del derecho, la experiencia además del derecho. De manera que tú podías ser bueno o malo en el curso, podías ser un buen o mal estudiante según tu capacidad de desarrollo intelectual para mirar el derecho y la normatividad del derecho en relación con la vida real, ¿no? ¿En qué año entra usted, doctor Müller, a la Universidad de Cartagena a estudiar Derecho? Mira, yo venía de la Universidad de los Andes, en la que yo había empezado a estudiar Derecho, había ganado una beca, y luego por circunstancias de la vida me retiré yo de los Andes y vine finalmente a Cartagena y entré a la Universidad de Cartagena, yo diría en el año 75, 76, algo así, entré yo. Bueno, entra usted en un periodo en la Universidad de Cartagena de una transición, dos periodos con nombres, por ejemplo, como Manuel Ramón Navarro Patrón, el doctor Carmona, y luego el doctor Ripoll, que representaron confrontaciones, posiciones políticas e ideológicas bastante disímiles. ¿Cómo era ese escenario? Usted de una familia tradicionalmente liberal, con una universidad que bullía de revolución, y el doctor Hernández Ayazo de una familia eminentemente conservadora. Es que ahí hay que hacerte una aclaración con Héctor Hernández, ¿eh? Sí, señor. Porque con Héctor Hernández no vale el simple apelativo de conservador. No sé si estará de acuerdo conmigo. Exactamente. Héctor era un hombre de avanzada en muchos aspectos, mucho más que los liberales, porque su formación intelectual era muy sólida y además Héctor conocía como poco, fíjate que es algo que la gente no sabe, Héctor conocía como poco la literatura contemporánea. Entonces Héctor había leído, por ejemplo, a todos los autores existencialistas, se los conocía de memoria. Se conocía a Albert Camus, se conocía a Jean-Paul Sartre, se conocía a la obra de teatro de Samuel Beckett, se conocía a William Faulkner. Entonces eso lo acercaba de muchas maneras a la vanguardia intelectual. De manera que cuando tú te sentabas a hablar con Héctor, que era uno de sus temas preferidos, la literatura, entonces tú no estabas hablando simple y llanamente con un conservador, todo lo contrario. Además, Héctor tenía una cosa que muy pocos profesores tenían, y era que cultivaba el diálogo con sus estudiantes, el diálogo intelectual con los estudiantes, más allá del derecho. Tú salías en un rato de tertulia, de bohemia con Héctor y se hablaba de todo, menos de derecho, ¿no? Se hablaba sobre todo de literatura, de filosofía, de historia. Mira, te voy a contar una cosa. La primera persona que escribió un artículo, por cierto, muy generoso, muy bonito, sobre mi libro El fracaso de la nación, fue Héctor Hernández Ayazo en su columna del Universal. No acababa de salir el libro cuando ya Héctor estaba escribiendo esa columna, además una columna estupenda, escrita con la inteligencia que lo caracterizaba. Bueno, ¿cómo era un día común y corriente de cátedra del profesor Héctor Hernández Ayazo? Bueno, tú sabes, Héctor era de los profesores más respetados en la universidad. O sea, y en esa época, la verdad, en esa época entrar a la Facultad de Derecho todavía tenía un cierto aire de solemnidad, ¿no? Y de formalidad. Y los estudiantes solíamos ser, en general, bastante formales, digámoslo así. Yo era de los menos formales y de los más revoltosos, por cierto. Pero los estudiantes teníamos una noción de respeto y de formalidad en la clase,
Pero a Héctor le encantaba promover la discusión en clase, ¿no? Y lo hacía de tal manera que la clase con Héctor era muy animada, ¿no? ¿Cómo lo veía como estudiante a él como abogado litigante con el aura esa que tenía en la ciudad? Bueno, yo te digo, todos teníamos un profundo respeto hacia Héctor. Yo al final, como tú sabes, nunca me dediqué al derecho, me dediqué a la historia, ¿no? Me fui, hice la maestría y el doctorado en historia en los Estados Unidos, de manera que yo nunca litigué de cerca con Héctor, pero cuando yo regreso a los Estados Unidos, sobre todo, mi amistad con Héctor se vuelve una amistad mucho más sólida, ¿no? Nos veíamos todas las semanas, almorzábamos juntos, nos tomábamos uno que otro trago por allí en una tertulia y nos veíamos con muchísima frecuencia. Yo iba a su oficina, nos tomábamos un café, etcétera. Y ahí yo noté una cosa que me pareció siempre también destacable y que te la quiero destacar. Y fue la sencillez de Héctor, que yo creo que vale la pena resaltarla. Tú estabas con Héctor y tú te olvidabas que estabas con un gran jurista, ¿no? Porque él era un hombre extremadamente sencillo. Tú lo veías caminar por el centro como cualquier mortal. Jamás dio muestras de vanidad, de esa vanidad de la que sí daba muestras y era, digamos, común en muchos abogados, no en todos por supuesto, pero en él eso no existía. Bueno, una de las actitudes sobresalientes del doctor Héctor Hernández Jayazo fue la rectitud. Su pensamiento, podríamos decir hoy, anticorruptivo, anticorrupción, como es la palabra de moda. Esa circunstancia en el medio del ambiente de descomposición que arrancó de una manera desaforada de la década de los 70 y que hoy pues galopa de una manera casi que desenfrenada, lo llevó a él a hacer una especie de catón en el periódico El Universal, especialmente a través de su columna y a través de todas sus actitudes. Hay un proceso de elección en la Universidad de Cartagena en donde se confrontaron muchas cosas del cual usted hizo parte. ¿De qué manera influyó el doctor Héctor Hernández Jayazo para que usted fuera candidato? ¿De qué manera se vinculó a su campaña? ¿Cómo se sintió usted en esta cercanía? Fíjate cómo era Héctor de recto, que personalmente aplaudió mi campaña y la apoyó y la festejó y pensó, como pensaron algunos amigos también, pero sobre todo Héctor, que ahí se podía iniciar un proceso profundo de transformación, de innovación, de modernización de la universidad. Acuérdate que ese momento, año 96, es el momento en el que las universidades en el país se están transformando, empiezan a transformarse en universidades de investigación. Empieza eso a ser, digamos, el objetivo central de las universidades. Y en ese momento, un grupo de investigadores se les ocurre que yo estaba recién llegado de los Estados Unidos, podía ser el candidato. Héctor apoyó eso incondicionalmente. Y sin embargo, en el Universal siempre se cuidó de darle espacio tanto a mi candidatura como a la candidatura del difunto Manuel Sierra, que era el otro candidato y que además era mi amigo, porque habíamos sido amigos y seguimos siendo amigos después de esa lucha electoral universitaria que fue bastante intensa, porque fue la primera vez que se elegía un rector. Retomando el tema del doctor Héctor Hernández, ¿cómo cree usted que hubiera sido una rectoría suya en la universidad?
Bueno, yo lo que te quiero decir es esto. Yo creo que Héctor hubiera sido un gran rector, sin duda alguna. Hubiera sido un gran rector. Y me gustaría cerrarte mi reflexión sobre Héctor diciéndote lo siguiente. Yo puedo decir con absoluta convicción que Héctor Hernández era en su momento una de las personas más cultas, no solo más instruidas, más cultas. Es decir, tenía una formación humanística integral. Era una persona que podía hablarte de matemática, de física, de humanidades, de filosofía, de béisbol. Es decir, era un hombre con una cultura vastísima, ¿no? Además con una memoria privilegiada. Yo creo que hubiera sido un gran rector, sin duda alguna, además porque era un hombre, como tú mismo lo has dicho, un hombre recto, en el sentido integral de la palabra. Bueno, doctor Munera, ¿cómo se entera usted de la muerte del doctor Hernández Ayazo? ¿En dónde lo sorprendió? ¿Cómo recibió la noticia? Hombre, yo estaba en ese momento, desafortunadamente, estaba en ese momento de embajador en Trinidad y Tobago cuando Héctor muere. Yo vine, una vez me enteré de la muerte de Héctor, vine a acompañar a sus familiares, ¿no? Y me cogió de total sorpresa porque curiosamente una semana antes o 10 días antes yo había estado almorzando aquí en Cartagena con Héctor Hernández. Habíamos estado almorzando, por cierto, en la esquina, en las 3 esquinas había un restaurante. Nos gustaba muchísimo ir a almorzar allí, lo hacíamos con frecuencia. Y ahí almorzamos lo más de bien. Lo vi muy delgado, muy delgado. Eso me llamó la atención. Pero lo vi bien, con su misma energía, con su misma cosa. Para mí fue absolutamente sorprendente y además me produjo profunda tristeza, ¿no? Hernández Hernández, su hermano, ¿cómo se entera de la muerte de él? ¿Cómo la persiguió? Bueno, yo voy a empezar por esto. Como era la generalidad, diría yo, de los cartageneros y no cartageneros, los domingos lo primero que yo hacía era entrar a la columna de Héctor. Curiosa, coincidencialmente, cuando yo estoy buscando la columna de Héctor y veo que no aparece, mi hija María Leonor estaba atrás de mí y ella observó de que la columna de Héctor no había aparecido y me dijo: papi, ¿no será que mi tío Héctor está enfermo? Digo, no sé, porque la verdad era que él había estado indispuesto en esa semana y ella había venido de Bucaramanga a hablar unas cosas personales con él y no pudo concretar la reunión. Y ese mismo domingo ahí se regresaba a Bucaramanga vía aérea. Pasadas las 9:30 de la mañana, desde domingo 6 de julio, me llama mi hermana Carolina, que ya había salido de misa. Mira, Héctor me había llamado 14 veces y yo no le había contestado. Y me dejó preocupada porque me dijo: estoy mal, recen por mí, porque creo que esto va a tener un desenlace fatal. Digo, bueno, enseguida voy para allá, para tu apartamento en el Vídeo Faro, pero yo siempre acostumbré, y no violé esa regla, que no iba a donde él ni a donde nadie sin prevenirlo, para ver si me puede recibir o no.
Entonces, como mi hermana Carolina, la que me hizo la llamada, vive en Manga y vive próximo a él, primero me fui con Mariano, que me dijo, papi, yo voy con usted, me acompañó, llegamos a donde mi hermana Carolina. Me ratificó ya en forma viva y en directo lo de la llamada. Entonces yo le dije, voy a ver si me reciben. Y me fui con Mariano sin prevenirlo. Y efectivamente encontré a Héctor en un estado normal, sentado, estaba vestido, estaba en chancleta, meciendo los pies como acostumbraba él. Y estuvimos hablando y se hizo comentarios acerca de qué mal podía tener. Y entonces él mismo dijo, de los pulmones no puede ser, porque yo subo los 4 pisos y no me agito. Y el médico me viene a visitar, que después entendí que y supe que era el doctor Carmona. Sube estos 4 pisos y se agita. Entonces yo no debe ser de los pulmones. Pero se estaba haciendo diligencia porque desde la noche anterior había empezado lo que realmente sucedió en el sistema hospitalario local. Empezó el recorrido del Paseo de la Muerte. No lo recibieron en Medier porque había inconveniente, que en Boca Grande, que no había cupo ni nada. Alcancé a enterarme que se hicieron diligencia a ver si se lo llevaban en un avión para Bogotá, pero el parte médico dijo que no se aventuraran a eso, porque lo probable era que no llegara con vida, porque el tema era delicado. Comenzó un ajetreo de sus amigos médicos, ustedes deben de imaginarse, que eran bastantes, para buscarle una cama para que lo hospitalizaran. Yo me despedí de él, no demoré más de media hora ahí, creo yo, pero me quedé en Manga, esperando a ver cuál era el desarrollo del asunto. Como a las 2:30 para 1, estando en Manga, van los hijos de él y me dicen, tío, ahí llevan a mi papá, que ya se lo llevan. Y mi hermana Carolina me informó, ya le consiguieron cama en un hospital que queda por allá por María Auxiliadora. Y yo he cogido un carro y fui allá. Pregunté, no es aquí, no es en emergencia, porque eso tiene varias sedes. Entonces a él llegó a emergencia y yo me fui para la emergencia. Me identifiqué y me dijeron, vamos a ver si le dan permiso y él lo recibe para que usted lo visite. Y entonces vino la autorización que me dejaran subir. Y me advirtieron que podía ser nada más 10 minutos. Cuando yo llegué a la habitación, el médico, que en el momento no identifiqué, me dio un abrazo muy caluroso y se retiró. Y yo quedé solo con Héctor. Héctor en ese momento parecía que hubiera salido del baño, que se hubiera cambiado totalmente. Lo único que no tenía puesto eran los zapatos, pero estaba una persona totalmente normal en todos sus aspectos. Estuvimos hablando y el único gesto chocante que lo observé fue cuando le dije, Héctor, ¿por qué a ti te han dado este tratamiento pagando tú tanta plata? Me dijo, pago como 15 millones al año. Y hizo así un gesto y estiró la mano. Yo lo vi que las cosas estaban normales y que ya estaba en tratamiento. Él se mostró muy satisfecho por la pieza, porque la pieza era impecable, buen aire acondicionado, buen televisor, su baño, todo era exquisito ahí. Yo me retiré, salí y compré el periódico. El Tiempo no lo había leído, y cuando llego a la casa que voy a abrir El Tiempo, me llamó Osvaldo Zapata. Era 20 que esto se puso maluco y aquí no hay nada que hacer.
yo cogí un carro y llegué allá. Yo llegué a juicio mío, entendí que estaba muerto ya. Estaba en una sala, le estaban haciendo la reanimación, a ver. Yo no entré ni me aproximé, pero efectivamente me salí del hospital, me quedé en la puerta, cuando de pronto oí que estalló el llanto de mis hijas y mis hermanas. Héctor estaba muerto. Fui el primer sorprendido porque yo no esperaba eso. La persona que lo acompañó a él dice que él acostado de pronto manifestó que quería ir al baño y se paró para ir al baño. Y cuando iba en camino hizo un vómito súbito de sangre y ahí quedó. Que él mismo alcanzó a hacer como con las manos, a abrir los ojos, ¿qué pasó? Y ahí, pero eso fue fulminante. Así fue. No, como tengo una costumbre que confieso sin temor, yo soy enemigo de ver cadáveres. No vi el cadáver de Héctor, ni cuando estaba en el proceso de reanimación, ni en los minutos siguientes. Bueno, muchísimas gracias por esta semblanza. Algo que yo no les haya preguntado, algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que ustedes quieran decir al margen de todo lo que hemos conversado en este diálogo. Pues yo darte a ti las gracias por permitirnos hablar de una persona tan querida, a quien yo sigo queriendo muchísimo y recordando muchísimo, además con profundos agradecimientos, porque, como he dicho, fue una persona muy, muy importante en mi vida personal y en mi propio desarrollo. Hombre, yo no sé cómo manifestarte mi infinito agradecimiento, porque este es un mecanismo que permite dejar como un testimonio oral desde el punto de vista de un hermano de Héctor con respecto a él. Y es bueno que esto se haya dado gracias a tu capacidad periodística y a tu grandeza, para que esto sirva de recuerdo para que siempre los que lo conocieron y los que no lo conocieron tengan una clara idea de quién fue mi hermano Héctor Hernández Ayazón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.